Nos sentimos altamente honrados de compartir la entrevista central de Pulso Nacional de esta noche con la presencia del destacado sindicalista Rafael Pepe Abreu, una leyenda en el país, en el movimiento sindical, de una vieja data en las actividades sindicales del país, que nos honra con su participación esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Mucho, Valdo, encantado de reencontrarme contigo. Eso es cierto, así es. Después de un tiempecito, ¿verdad? Pero siempre hemos compartido en diferentes escenarios. Así es. Me gustaría iniciar esta conversación hablando un poco sobre el movimiento sindical en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando con el movimiento sindical? Se ha perdido esa lucha sindical, no se siente el sindicalismo como era en otra época, en los 70, donde había una presencia que se sentía en la sociedad, el movimiento sindical. ¿Qué es lo que está pasando con los trabajadores organizados? Es importante, Osvaldo, que tú hagas esa pregunta, porque con frecuencia ese interrogante se da. Y yo les digo que el movimiento sindical tuvo una época en que más que sindicalismo, nosotros teníamos que hacer una especie de movimiento de resistencia. Por ejemplo, tú conociste a la vieja CGT. Sí, claro. En la que me origino yo y otros sindicalistas como Francisco Santos, Julio Peña Valdés, el mismo Rafael Santos, que es director de... Nos iniciamos alrededor de esa confederación, el movimiento subyacente que conformaron esa confederación, la CGT, años 72. Pero, Osvaldo, eso eran tiempos de una situación política, especie de dictadura, de falta de libertad, donde un programa podía hacer, porque sabía que podía tener consecuencias si lo hacía, no entiendo lo que es. Y si lo hacía con restricciones, porque se mataban periodistas, sindicalistas, políticos. Entonces, ese movimiento de resistencia provocaba, hay que decirlo así, una mayor solidaridad en el pueblo, en la población, por ejemplo, que cuando la democracia en la República Dominicana se instaura, y la instauración de la democracia en la República Dominicana es un aporte de todos nosotros. Entonces, como es natural, hoy ese movimiento y su accionar no tiene la misma repercusión que tuvo en esa época de restricción de las libertades. Pero no quiere decir eso que el movimiento sindical no siga haciendo su trabajo. Por ejemplo, ahora, en este momento, nosotros hemos constituido lo que se denomina la mesa de las confederaciones sindicales. Somos 3 confederaciones sindicales. Confederaciones, ¿cuáles son? Porque hoy la Confederación Autónoma Sindical Clasista, que tú conoces, sí, la CAS, histórica, ¿verdad? La CAS, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, que también tú conoces, ¿verdad? CNTD. Somos esas 3. Pero en aquel tiempo de fraccionamiento, tú me mencionaste un partido, el Pacoredo, y si mencionamos el MPD, la Línea Roja, pero mira, era un abanico y una tensión ideológica y una confrontación. Porque una lucha política había. Y un fraccionamiento, ¿verdad? Sí, claro. Que hacía que muchas veces nosotros llegáramos a tener en un momento determinado 10 y 11 centrales sindicales, después que el movimiento sindical se fraccionó. Entonces, por eso yo le digo a mucha gente, nada es igual a como fue. Todo, de una u otra forma, hemos cambiado. Somos distintos. Evolucionando. Y hemos evolucionado, pero no quiere decir que el movimiento no siga haciendo hoy el trabajo que hace ayer, solo que en un escenario totalmente distinto. Pero la ideología del sindicalismo no se ha perdido. No, sí, porque por ejemplo, fíjate en esto, Osvaldo, es interesante la pregunta, fíjate en esto. Tú dices, antes había, en el mundo ideológico que nos dividía, la CMT, que era la Confederación Mundial de los Trabajadores Cristianos. Eso eran gente cristiano, pro católico, ¿verdad? La FCM, Federación Sindical Mundial. Ahí estaban los prosoviéticos, en lo que estábamos nosotros, ¿verdad? Detrás de eso. Y estaba la FLCIO, que era de los socialdemócratas. Esos 3 abanicos de fuerzas mundiales del sindicalismo. Las 3 sombrillas en que separaba que creaban una sombrilla, entonces, bajo la cual se cobijaban ¿quiénes?
los partidarios, los adeptos, los que se compadecían con las visiones que tenían cada una de esas confederaciones mundiales. Osvaldo, ¿tú sabes qué ha pasado hoy? Después de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín, ha pasado que todo aquel conglomerado ya no es igual. Y entonces hoy, por ejemplo, lo que existe es la Confederación Internacional de los Trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa confederación, la CCI, todo ese abanico que antes estaba disperso, se ha recogido en una sola institución, tú ves, en una sola institución. ¿Por qué? Porque esa pugnacidad que se creó, hoy no existe, tú ves. Hoy, por ejemplo, los procapitalistas, vamos a suponer, ¿verdad? No tienen que cobijarse para cuidarse de la Unión Soviética en este momento, porque la Unión Soviética ya no está. Hoy es Rusia nada más, ¿verdad? Rusia, pero con otro estilo, con otra visión y demás asuntos. El cristianismo, aquellos sindicalistas pro-cristianos, hoy tampoco tienen que cuidarse de los otros, porque no existe hoy esa divergencia de fuerza que se dio en ese pasado remoto. El movimiento sindical dominicano siempre ha estado vinculado a los grupos de izquierda, históricamente. Con la desaparición prácticamente de la izquierda, arrastra también el movimiento sindical. Tú haces una explicación muy importante ya desde el punto de vista histórico de cómo ha ido desarrollándose eso. Claro, pero todavía se siente un vacío en el movimiento sindical. ¿Cuántos sindicatos hay registrados en el país? Fíjate lo que tú dijiste, el movimiento sindical vinculado a los grupos de izquierda. A los grupos de izquierda. Al PRD. Ajá. Por ejemplo, ¿verdad? Esos grupos. Antes, la incidencia de los partidos era mucho más notable que lo que soy. No quiere decir que hoy no se dé, también se da, ¿entiendes? Tú ves un sindicato como la ADP, que es poderoso, ¿verdad? Que es fuerte, de los maestros. De los más fuertes. Y tú notas que cuando van a unas elecciones como las recién pasadas, las corrientes se presentan por partido. Es decir, se dice, la corriente Eugenio María de Hotto es del PLD. La corriente Juan Pablo Duarte es de la izquierda. La corriente... Y así tú ves que se van conformando. Cada grupo tiene una corriente, ¿verdad? Que sí. Ahora, tendencia. No tiene el matiz que tuvo antes. Matiz, entonces, claro, en ese orden, hay que decir que de una u otra forma, el movimiento hoy es menos ideológico. Es más, diríamos así, pragmático, menos ideológico. Y está en un estilo, por ejemplo, en el que nosotros... Ahora, por ejemplo, ahora en este momento que yo estoy aquí, nosotros estábamos discutiendo ayer que se retomó, de acuerdo a lo establecido por el decreto presidencial, las mesas de trabajo sobre las 13 reformas. Bueno, pues ayer estábamos en la mesa del Código Laboral. Se inaugura este lunes, por ejemplo, hoy es sábado, se inaugura este lunes la mesa de la seguridad social. Pues, y así se están inaugurando las diferentes mesas temáticas. Y en toda esa mesa el movimiento sindical tiene representación. Tú ves. Pero es una lucha quizá diferente a lo que podía hacerse en el pasado, porque en el pasado no había ese tipo de estructura ni de conformación de método de acción. Escenario distinto. Escenario totalmente... No hay que tirarse a la calle, hacer una huelga, quemar goma. Lucha distinta. Lucha distinta. Por eso uno, inclusive, Osvaldo, cuando uno ve momentos como este, vamos a suponer, momentos como este, alta inflación, ¿me entiendes? Inconformidad de la gente por esa alta inflación. Uno le advierte a este gobierno o a cualquier gobierno, cuidado con ese camino. Hay que buscar un modo, ¿verdad?, de frenar esto para evitar que volvamos entonces y retrocedamos a ese pasado. Esa es el verdad. Hay un tema muy preocupante, Pepe, que me gustaría abordarlo por tu experiencia ya en el manejo. Hay situaciones que se dan con la presencia de muchos trabajadores
informales extranjeros. La ley dice que el 80% de los trabajadores deben de ser dominicanos y un 20% extranjeros. Sobre todo de ese 20%, aquella mano de obra no especializada que se requiere por experiencia muy puntualmente que sea contratada. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la construcción, la mayoría de los trabajadores son extranjeros. Y en otros renglones, ¿qué está haciendo el movimiento sindical para proteger al trabajador dominicano? ¿O es que los dominicanos no quieren trabajar la construcción, por ejemplo, o la recolección agrícola? Interesante, Juan. Mira, recuerda que nuestra primera industria conformada fue la azucarera. Ajá. Recuerda, ¿verdad?, que Trujillo se hizo propietario, ¿verdad?, de la mayoría de los ingenios en el país. 2 ingenios. Entonces se hacía una excepción para la contratación de los trabajadores que cortaban la caña, los braceros haitianos. Y ahí se decía que se podía traer hasta más del 80% en el Código Trujillo, no en el Código actual. Entonces, desde siempre, en esa industria, el corte se producía con esa mano de obra importada. Ahora, como tú estás diciendo, en los tiempos actuales ya no es el sector azucarero donde esa mano de obra se ha extendido, sino construcción. Tú la ves también en los quehaceres domésticos, pero tú la ves también en la zona franca, tú la ves en la hotelería, es decir, tú la ves en diversas áreas de la economía. En la construcción, a propósito de eso que tú preguntas de dominicano y la construcción, ocurre lo siguiente: es un trabajo duro, pero el dominicano, de la más lejana procedencia de ese tipo de trabajo, siempre exigió un pago superior y unas condiciones de trabajo superiores a las que se le da al extranjero. ¿Por qué, Osvaldo? Esto lo vemos en esto. Los líderes de los trabajos de construcción en Puerto Rico son los dominicanos. Los líderes de los trabajos de construcción en Puerto Rico son dominicanos. Los dominicanos se van a Aruba, Curazao, a trabajar construcción. ¿Y Estados Unidos? En Estados Unidos, líderes hay mucho de trabajo rudo y duro son dominicanos. ¿Tú entiendes lo que? Ahora, ¿qué ven ellos? ¿Qué ve ese dominicano? Ve que ese trabajo tiene una remuneración que le permite hacer eso. Aquí, ¿y por qué no lo hace aquí? Porque aquí en las construcciones, un sector de los constructores nuestros, o sea, de los propietarios, ven un trabajador como un trabajador que, como el haitiano desprotegido, no tiene acceso a los riesgos laborales, no tiene acceso a la salud, es indocumentado. Esa persona te amanece en una construcción, te trabaja sin horario, ¿entiendes? Entonces, aunque le paguen igual que al dominicano, oye bien, aunque el haitiano ha aprendido y se le paga igual que al dominicano hasta en el campo, pero las condiciones que le dan, las condiciones de lo que es salario laborales, social, esas condiciones laborales no son iguales, ¿tú ves? Porque ellos la exigen menos. Entonces, como los dominicanos la exigen más, muchos empresarios prefieren contratar o tener esa mano de obra extranjera que se ha convertido muchas veces en un riesgo. Claro, porque han pasado muchas cosas en ese sistema de contratación que muchos propietarios de plantaciones y de construcciones la han pagado como consecuencia de esa contratación indebida. Ahí se aplica, Osvaldo, aquel criterio de que el que paga mal paga 2 veces. Paga 2 veces. ¿Y cuál sería la solución? ¿Cómo ustedes focalizan eso? ¿Cuál sería la propuesta concreta de ustedes? Es interesante que ahora estamos en el Código Laboral. Discutiendo el código. Entonces, uno de los elementos que nosotros llevamos es Osvaldo. Hay que transformar, ese es un criterio que se está promoviendo desde la Organización Internacional de Trabajo, desde la OIT, cómo reconvertir la informalidad en formalidad. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace, Osvaldo, permitiendo y abriendo la ley de seguridad social para que ese trabajador informal en general pueda tener acceso al sistema de protección de la seguridad social. Que ese trabajador informal pueda ser registrado en las planillas que deben
entregar los empresarios, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, como garantía de que ese trabajador, con ese tema de ser formalizado, entonces, va a tener acceso a todos los bienes que establece el sistema de seguridad social y a la protección y la garantía que se establecen en nuestro código laboral. Si esto ocurre, Osvaldo, habrá un cambio radical entonces en que poco a poco esa mano de obra dominicana irá empoderándose de esos espacios laborales que se han perdido. Pero dice la Asociación de Productores, los empresarios de la construcción, que es lo contrario, que ellos están pagando, remunerando muy bien. No, fíjate. Ellos dicen, no, estamos pagando perfectamente. Tú no ves, Osvaldo, que yo no te digo que nos quejamos del pago. No, es verdad. Pepe extranjero y Osvaldo dominicano, y en la construcción, por ejemplo, ya yo que soy extranjero, tengo conciencia de que pago tanto. Son porque 1,000 le pesos. pagan a fulano tanto. Págame 1,000. Págame, a Osvaldo también, usted le está pagando 1,000, pues a mí tiene que pagarme 1,000, ¿entiendes? Y yo tengo capacidad de decidir eso ya. Ahora, es la otra condición, es la de protección. A los que dominicanos le huye a la de protección, ¿tú ves? Y a las condiciones ambientales y laborales, y a las condiciones laborales en general, a esa protección del salario social, ¿entiendes? Pero garantizado eso, habrá cambio entonces en la actitud del dominicano, porque el dominicano, hay que decirlo así, no es verdad que es que vago, que yo, qué cosa, como mucha gente quiere decir. No es cierto eso. Contrario, es muy apreciado por su laboriosidad. Sí. Claro, y lo ha demostrado cuando claro, aquí mismo y cuando viaja fuera del país. No, como tú no decías, pero, en Estados Unidos el dominicano se mata. Sí. Es más, este país se sostiene, entre otras cosas, por esas remesas que vienen, por supuesto, de dominicanos trabajando y lo ha demostrado ahora en la pandemia. El año pasado solamente se recibieron 12.000 millones. El mayor cantidad de ingresos que recibió el país fue a través de la remesa, con la ventaja de que quien recibe la remesa va directamente a la persona, no se queda un banco, ni lo recibe el gobierno, lo va directamente a la persona y tiene un derrame social y con un impacto de la economía completamente horizontal. No te dejaron caer el país, no te lo dejaron caer. No lo dejaron caer. ¿Entiendes? Hay una situación ahora, tú hablas de las mesas de trabajo, de las negociaciones. El sector empresarial ha mantenido una posición firme de que se elimine alguna conquista establecida en el código laboral, sobre todo la cesantía. ¿Cuál es la posición que tiene el movimiento sindical al respecto? ¿Y cuáles sugerencias puntuales plantean ustedes para esa modificación del código de trabajo? ¿Sabe, Osvaldo, que en el año 2013, exactamente en octubre de 2013, en el gobierno pasado, el presidente saliente, Danilo Medina, convocó a instancias de los empresarios, a solicitud de ellos, a una mesa de diálogo para la modificación al código laboral? Mira, en esa mesa en que se inició ese proceso, los empresarios se quejaban mucho de los procedimientos laborales, de los embargos temerarios de algunos abogados que le hacían a empresas, muchas veces indebidos, que nosotros no compartimos. Se quejaban mucho del tema de que nuestro código es proteccionista en el sentido de que exige unos pagos como garantía para seguir un proceso que son lesivos a las pequeñas y medianas empresas. Todas esas eran quejas empresariales. También entonces puso en escena el tema de cesantía laboral. Y ahí fue que vino el problema, Osvaldo. Ahí fue que vino. Todos esos temas que yo te narré antes pueden ser factibles en el pasado, pero hoy que estamos en esta situación, pueden ser factibles de acuerdo entre nosotros. Ahora, el tema de la cesantía laboral es distinto, Osvaldo. ¿Y por qué lo es? Lo es porque sencillamente en nuestro país no hay un desarrollo de un sistema de seguridad social, Osvaldo, que permita decir ese trabajador cuando el patrón le ponga fin a su contrato, como ocurre, ¿verdad? Que nuestro código establece que el empresario le puede poner fin al contrato cuando le estime conveniente sin alegar causa. Lo único que establece es que debe pagar la compensación. Eso es lo único que hace el legislador. Entonces, si no hay una garantía
de sostenibilidad para alguien que vive de su trabajo diario, de su día a día, que tiene una familia que sostener. Tú no puedes dejarse a ese trabajador desamparado y sujeto a la suerte, al azar, porque en los países desarrollados, te hablo del mismo Estados Unidos, la figura de la cesantía no existe, Osvaldo. Pero hay un seguro de desempleo. Hermano, hay un Hay seguro un de seguro de desempleo que está ahí. que tú pierdes tu empleo Pero Osvaldo, un seguro de desempleo que te garantiza él mismo la recolocación. Sí. Pero tú no tienes que pasarte la vida con un currículum aquí buscando un empleo. Porque, no, tú te colocas en un lazo de tiempo rápido, ágil. Tú ves. Aquí no. Aquí tú ves muchas veces muchachos, jóvenes, muchachos y muchachas, dando vueltas con un currículum por aquí, por allí, mira, y para ingresar a un trabajo determinado. Es una odisea. Es una odisea. Así y mismo. después que ingresa, Osvaldo, todos sabemos lo que le ofrecen. Sí, claro. ¿Tú te fijas lo que es? Salario de miseria. Entonces nosotros no podemos ahí caer en aventura, y por eso fue que se trancó el juego. Y nosotros decimos esto, Osvaldo, a propósito de propuestas. Estamos dispuestos a ver el tema de lo procesal y buscar acuerdos. Estamos dispuestos a crear una figura de conciliación que haga más, que abarate más el costo de la judicialización que se da aquí de todos los conflictos laborales, porque se judicializan todo. Caso, Pablo. Entonces, claro. A judicializarlo sale caro para el empresario, pero para el trabajador sale costoso, porque el trabajador, como no tiene recursos, tiene que ponerse y estar sujeto, ¿verdad? A lo que un abogado puede hacer en un momento determinado. Y a veces no es el beneficiario final de un tema. A veces el abogado entonces por eso nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a buscar modos, acuerdos, pero la figura de la cesantía para nosotros no es transable. Tan necesaria la reforma a la ley de seguridad social, que ha beneficiado definitivamente a un grupo de empresarios vinculados al sector financiero, pero que la población se queja de que el propósito, el efecto de la equidad que implica la seguridad social no se ve. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a este tema? La ley de seguridad social necesita una revisión un proceso de transformación y revisión completa. Osvaldo, nosotros no podemos seguir con un sistema de salud que sea tan excluyente como es este, que lo que ha hecho es dividir los sectores. Usted tiene que tener seguro complementario, tiene que tener el plan básico de salud, tiene que tener el subsidiado. Usted me divide las enfermedades como por categoría de personas, y la salud no debe tener esa categorización que tiene en el sistema nuestro, porque eso se convierte en un uso discriminatorio, ¿tú entiendes?, de un bien que, como la salud, es sagrado, y que no debe distinguir. Si hay algo, ¿verdad?, la sociedad o algo no es igualitaria. Gente como tú y como yo sabemos claramente que es demagogia decir que todos somos iguales, porque no es verdad. Ahora bien, hay cosas en las que sí debe respetarse el plano de la igualdad, y una es, por ejemplo, en el plano de la salud. Y si vamos al sistema de pensiones, todos sabemos, ha sido un sistema de acumulación para el sector financiero de la República Dominicana, y esto no puede seguir así, claro que porque no le ofrece al trabajador certidumbre de un retiro digno, y al hombre y a la mujer, Osvaldo, que trabaja 30 años y cotiza 30 años, 360 meses, tú tienes por lo menos que garantizarle que cuando se retire no va a vivir por debajo de las condiciones que tenía cuando era un trabajador activo. No vale la pena eso. Y esa es la gran distorsión. Así ¿Cómo es, se ha hecho eso? Entonces, ¿cuál es la posición que asumirán ustedes ahora que están participando en la mesa que ha convocado el Consejo Económico y Social, sobre todo la reforma de la seguridad social? Primeramente, eliminar las barreras existentes en el tema referido a la salud. No debe haber una asignación predeterminada, donde se diga, bueno, Pepe tiene un tema ahí, él tiene $1 millón de pesos. Se agotó el millón. Entonces se fastidió Pepe. Entonces se le dice, bueno, usted tiene, el millón se agotó.
Ya no puede Entonces, hacer más nada. ¿qué usted hace? Ah, bueno, la familia tendría que empeñar la casa, venderla, Hacer una rifa, lo que por tenga, ejemplo. hacer una rifa, salir a pedir, venir a este canal para que hagan. Hermano, mire, así no podemos vivir. La salud no puede tener ese tipo de precio. Hay una posición de que se debe de eliminarse la RS. Mira, lo que decimos nosotros. Tú te fío algo. Yo te lo he dicho a la misma RS. Ustedes atentan contra el sistema. Claro. Porque ustedes no pueden tener ustedes el mando del sistema. El mando tiene que tenerlo el Estado de un sistema de salud. ¿Qué hacen las ARS, por ejemplo, en un país como España, que tiene una salud pública desarrollada? Y funciona bien. Oye lo que ellos son, Ovaldo. Ellos lo único que son es Prestadores. instituciones encargadas de identificar la falencia de una población. ¿Cuántos diabéticos hay En esta comunidad? En Simón Bolívar, ¿verdad? ¿Cuántos diabéticos hay en esa comunidad? Hay tanto. ¿Cuántos hipertensos? Tanto. ¿Cuánto que? O sea, lo único que ustedes hacen es identificarlo. Y para identificarlo y hacer que el suministro le llegue. Correcto. Pero ustedes reciben por eso una paga. Ustedes no venden eso. Correcto. Ustedes no pueden vender eso, ni controlarlo, sino que ustedes lo que hacen es organizarlo, Waldo. Organizarlo. Servir como un complemento para la aplicación ya de la política de salud. Eso es lo que hacen. Entonces, así no se convierten en entorpecedoras. Claro, porque si una ARS, Ovaldo, su ganancia depende de los recortes que ella haga. Sí, imagínese. Hermano, ¿qué es lo que va a hacer? Una grave distorsión de lo que es, lo que debería ser un sistema justo y equitativo de seguridad social. Pepe, y el papel del Estado. Y el papel del Estado. Se elimina. Que lo asumen ellos. Así es. Señores, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Solo nos resta agradecerte tu comparecencia y la invitación está abierta. Para cuando tú quieras, este programa es tuyo.